Muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos de Radio Portales de Valparaíso, aquí el programa Vamos Somos Chilenos. De nuevo nos encontramos este día viernes, ya en septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya después del 18, vamos a estar el 18, ya no nos damos ni cuenta, Navidad, y se fue otro año más y nos vamos poniendo más expertos, más maduros. ¿No es cierto, Daniel? Hoy día está, como siempre, Daniel de la Hoz en este ciclo. Bienvenido, Daniel. Ya se incorporarán los otros panelistas y también tenemos un invitado que va a estar con nosotros en el segundo ciclo. Igual tiene permiso para meter la cuchara, como se dice en el primero. ¿Cómo estás, Daniel? Hoy viernes 6 de septiembre. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Aquí estamos en este día, viernes ya de septiembre, y tal como tú indicas, el año se está acabando. Nuestros auditores ya van regresando a su casa después de una larga jornada laboral, día viernes, sábado y domingo para descansar. Y estamos en septiembre, mes muy importante para la patria. Tenemos fechas muy importantes que celebrar. Por un lado, por un sector político y por otro sector político. Septiembre es rico en fechas importantes. Tenemos el 4 de septiembre, fecha que rememora, por ejemplo, la elección del presidente Allende, que ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido Chile. Se conmemora 2 años del rechazo del famoso mamarracho. Tenemos el día 11 de septiembre, ¿no es cierto?, que algunas partes celebran, otras partes no celebran, y después vienen las fiestas patrias con el 18 de septiembre y la gran parada militar que nuestras Fuerzas Armadas le brindan a la ciudadanía. Así que nuestros auditores estarán entretenidos, digamos, en esta jornada en que los vamos a entretener, digamos, valga la redundancia, en su camino a casa. Esa es la idea. Oye, tú señalaste, y para poner el primer tema, porque pues siempre se nos hace, no nos damos ni cuenta y nos falta tiempo para conversar. Más adelante vamos a presentar a nuestro invitado ya más en detalle. Tú señalaste que entre todos los efemérides, lo que se cumple, la más novel es la de el 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre del 2022, que para contextualizar un poco, se hizo el plebiscito, el proyecto constitucional que la constituyente presentó, ¿no es cierto?, al país después de un trabajo. Constituyente que anecdóticamente yo siempre digo, fui candidato y gracias a Dios no salí, porque hubiera sufrido, yo creo que mucho haber estado metido ahí en todo lo que significó. Así que digo, gracias a Dios no salí, que no salí constituyente. Pero broma aparte, en ese plebiscito para ir entrando a constitucionalizar, yo siempre he dicho que fue el triunfo del país y del sentido común. Si nos vamos a los datos duros, fue un plebiscito que aprobaba o rechazaba el proyecto constitucional, en la cual votó más de 12.750.000 personas. O sea, ha sido el acto electoral con mayor participación en toda la historia de este país. ¿Ya? O sea, por lo tanto, eso es muy importante considerarlo cuando se quiera también hacer interpretaciones de otro orden. En segundo lugar, que representó el 85 como 80 y tantos por ciento del padrón electoral. En segundo lugar, que también un porcentaje altísimo, eh, la votación final significó que la opción rechazo sacó cerca del 62%, 61,80 y tanto contra el 32% de la opción aprueba. Y en este contexto que vivimos hace casi 2 años, porque fue un domingo 4, hoy día estamos 6, pero es pertinente, yo creo que es importante conversar a esto, de lo que representa esta votación y también de algunas cosas para el futuro. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles serían, Daniel, tus primeras, digamos, observaciones o tu primer análisis de ese proceso que a mí me parece, y por eso estamos conversando, muy relevante? O sea, no siempre hay plebiscitos en este país, pero yo creo que ha sido uno de los plebiscitos más relevantes. ¿Cuál es tu opinión en principio general de lo que significó el plebiscito y un poco también de este contexto en cual se manifestó? Claro, primero algunas observaciones. Oye, por un lado, qué bueno que no fuiste elegido y no participaste en lo que se llama, no es una constituyente, es una convención. ¿Ah? La izquierda siempre hablaba de constituyente, porque recuerden que las asambleas constituyentes son independientes, soberanas y tienen el poder absoluto, que es distinto a una convención constitucional. Son dos cosas distintas, así que para nuestros auditores no se confundan. Constituyente es un acto autoritario que no admite reglas, no admite reglas.
que es distinto a una convención. Y segundo, decía yo, qué bueno que no participaste, porque ahí tenemos una clara manifestación de lo que es una vulneración a los derechos humanos intelectuales, ¿ah? A la intelectualidad de la gente, porque después de escuchar tanta barbaridad que se decía en esa convención constitucional, era realmente un atentado a la mente, a la capacidad intelectual de las personas. Gente cantando el asunto, otros con el Chile, otros votando de la ducha, otros bailando, otros tocando trucas, otros diciendo cada cantidad de sandeces que era realmente un insulto a la cultura de una persona que por lo menos tiene una educación promedio. Ahora, respecto del tema, indudablemente de que reinó y participó lo que era el sentido común de la gente, a pesar de que nosotros como este sector que estamos a favor de la libertad y de la vida, nos preocupamos mucho de hacerle entender que las constituciones no se cambian por voluntad de un cierto sector. Las constituciones tienen su origen en dos conceptos fundamentales para que nuestros autores lo entiendan. Uno, cuando nace un país a la vida independiente, como por ejemplo cuando los ingleses, los británicos, se independizaron de los norteamericanos se independizaron de los británicos, los colonos norteamericanos, ¿cierto? Ahí nace un país nuevo, nació los Estados Unidos de América, y ahí se dicta una constitución como lo hicieron, que dicho sea de paso, es una constitución que se dictó por los años 1776-78, se aprobó, y es una constitución que tiene 7 artículos, que hasta el día de hoy no se ha modificado. Esa constitución son los mismos 7 artículos originales del año 1778. Eso demuestra la capacidad y la cultura y la educación del pueblo norteamericano. Y el segundo momento en que se produce una constitución es cuando los estados o los países entran en lo que se llama un estado fallido, cuando se quiebra completamente el estado de derecho. ¿Qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, el año 73 con el gobierno de la Unidad Popular? Allende estaba totalmente fuera del derecho, fuera de la Constitución, y fue advertido por la Corte Suprema, por la Cámara de Diputados y por la Contraloría General de la República. Entonces, hacer este proceso constitucional hoy en día era una cuestión que estaba totalmente lo que es el marco de la redacción de una constitución. Más aún, hacerle presente, y para que sepan nuestros editores, los cambios de constitución no estaban previstos en nuestra constitución. Los plebiscitos para cambiar la constitución o modificar la constitución no estaban previstos en nuestra constitución del año 1980, que es una constitución que mejoró la del 25. No es que la Junta Militar haya hecho una nueva constitución como la izquierda totalitaria pretende crear en la mente de los ciudadanos. Eso se arregló y se modificó y se complementó y se actualizó la Constitución del año 1925. Entonces, fue necesario modificar la Constitución para poder hacer un plebiscito que permitiera hacer una nueva Constitución, se agregaron del artículo 144 hacia adelante, digamos, o 128 hacia adelante nuestra Constitución, porque nuestra Constitución consideraba 2 plebiscitos solamente: los plebiscitos comunales, que es una facultad que tienen los alcaldes para preguntarle a sus vecinos respecto de algún proyecto que les atañe directamente en la comunidad, y el segundo plebiscito era cuando había una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto de algún artículo de una ley o de una ley. Ahí se le preguntaba a la ciudadanía qué es lo que quería, pero no había más plebiscitos. Y uno va viendo cómo se van cometiendo errores con los políticos. Y yo no sé si aquí me puedo ampliar un poquito más y decirle a la gente que realmente mucho en la izquierda totalitaria se llena la boca con la democracia, la democracia, la democracia. Y la democracia no es más que una persona y un voto. Eso es democracia, nada más. Eso quiere decir que nuestras autoridades, porque nosotros como ciudadanos, que somos parte de la nación, somos los que le entregamos parte de nuestra soberanía a los políticos. Y se hace a través de la vía democrática, es decir, una persona y un voto. Cuando uno va a la urna y deposita su voto, señor auditor, para que lo tenga claro, se acaba la democracia. Usted ya votó, emitió su opinión y se acaba la democracia. Y ahí partimos a depender de la dictadura de los partidos políticos o de la dictadura de los políticos que hacen lo que quieren. Y ellos se encerraron, ¿no es cierto?, ese mes de noviembre en el Congreso y decidieron
cambiar la constitución para hacer una nueva constitución por la paz y, y una nueva constitución. No hubo paz y no hubo nueva constitución. Y eso fue porque los políticos lo decidieron, y fueron muy pocos políticos los que decidieron, ¿no? Entonces, y se eligió gente que en realidad, oye, me da vergüenza recordar el pelado Báez, la Pichucho, ¿cómo se llama? La No, Picacho, Pikachu, Pikachu. Picacho, ¿no Pero, es cierto? pero más respeto con los pelados, mira que nos toca a los dos, así que. Sí, bueno, A pero ver. sí, me Oye, faltó agregar un calificativo, pero no lo quise hacer para no hacerte sí, llorar. sí. Oye, no. A ver, Nos toca a todos. yo creo. Nos toca Pero a Nos todos. toca a sí, a todos. todos nos toca. Francisco también dice que le toca. Oye, mira, a ver, Sí, hay un tema, tú de manera muy clara, pues, para darle también el paso ahí a Francisco para que meta su cuchara y revuelva la sopa, como decían. eso. Hay una cosa que tú mencionaste que parece claro. O sea, evidentemente que el país vivía una situación no fallida como lo que significó el gobierno de la Unión Popular, pero sí vivíamos una situación bastante complicada, porque en Chile efectivamente, haciendo un análisis político, porque la política manda, la política en ese sentido, los aspectos políticos la que manda, Chile vivía un proceso, y yo no tengo problema, y lo he dicho siempre, incluso cuando tuvimos una invitada en otro momento a este programa, revolucionario. O sea, yo hablo de la Revolución de Octubre, parafraseando también a la otra Revolución de Octubre histórica, en la cual existió un intento, gracias a Dios fallido, de cambiar el sistema político por una dictadura totalitaria de cualquier forma. Y eso empezó con un proceso armado, orquestado, planificado, para destruir la institucionalidad política con todos sus defectos, con todos los defectos del político, que va a ser mucho mejor que una dictadura totalitaria. Eso, como siempre, se aprovechó de problemas sociales que siempre han existido, que en países en vía de desarrollo van a tener, reales, y problemas que se inventaron, que no eran tan reales, que se generaron. Entonces, hubo todo un proceso en la cual la gente real, común y corriente, la que se manifestaba socialmente, con razón o sin razón o con media razón, quería mejoras del punto de vista social, hablaba de los temas previsionales, de salud, de educación. Nadie, mayoritariamente, eso es efectivo lo que dices tú, en ninguna encuesta o en ninguna cosa, salía que quería un cambio institucional. Pero bueno, en este proceso revolucionario, ¿no es cierto?, de cambiar, quizás para defenderse, para ver qué era lo mejor, yo creo que equivocadamente, porque en lo personal, aquí todos nos conocemos y todos nos googleamos, yo trabajé y participé por el rechazo del primer plebiscito, antes de la elección de la constituyente, porque sí, igual que tú y que varios, fuimos un 20%, consideramos que no había que cambiar la constitución, podría mejorarse, como siempre, podría adecuarse a través de los mismos mecanismos que establecía, como bien decías tú, para reformar internamente la Constitución. Pero bueno, los tiempos soplaron de otra manera y eso hizo que por temor político, lo que fuera, nos metimos en esta camisa, que ahí estoy de acuerdo, fue tremendo porque pudimos no haber salido o haber sido mucho más grande el costo de habernos metido en esto, porque la elección, después del 80% y la elección de la constituyente, digo constituyente o convención constituyente, porque una convención, como dices tú, constituyente se llama, y los que se elegían en convencionales constituyentes, la elección de la convención, evidentemente que pudo haberle causado un daño a este país tremendo, tremendo, que lo que no me ha hablado todavía, que gracias a Dios al sentido común y gracias a Dios no se hizo. Tú que, Francisco, ya que dijiste que también te sentís identificado eh, por el concepto de pelado, como dice, eh, ¿qué es lo que piensas tú Sí, un poco en este mira, sentido? No, mira, yo no de creo que ser pelado, sino en términos de lo que estamos hablando de este proceso. sí, de verdad que es un proceso en el cual fue duro para todos. Y creo que la génesis y cómo partió todo esto, obviamente que la Revolución de Octubre chilena llegó a un momento que era, parece ser que era un golpe de Estado, la verdad es que no se ha decantado bien ese análisis completo, pero más que la génesis del tema, yo quisiera centrarme un poco en los que fuimos del 22%, los que votamos rechazar cambiar la constitución desde el origen, porque creíamos que no era necesario hacerlo.
ahí también no había sensibilidad en el país. No nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, porque del 22% pasamos al 62%. O sea, sirvió este proceso constitucional, entre comillas, porque ellos se llamaban constituyentes, tratando de imitar lo que pasaba en Venezuela, que la Asamblea Constituyente era todopoderosa y ellos mandaban sobre el gobierno. Era una farsa que inventó ahí Chávez en esa oportunidad, pero aquí también se llamaban constituyentes. Y sobre esto, esta, entre comillas, con cambio de la constitución que querían, el mamarracho, quisiera rescatar como tres puntos que son muy importantes. Primero, la plurinacionalidad, que esa cuestión fue, pero feroz, atroz. Yo creo que no entendieron realmente cuál es la razón de hacer una constitución. Una constitución tiene que representar el ser nacional, el ser chileno. Y esta se alejaba, no para nada se hacía cargo de nuestra identidad con nuestra bandera, con nuestros símbolos patrios, con nuestra historia, con nuestra cultura. Ahí se equivocaron. Y eso fue para nosotros una ventaja que nos permitió finalmente ganar. Primero, la plurinacionalidad. Hablaban de la plurijusticia. Y nunca se me va a olvidar cuando le preguntaban a un periodista famoso, oiga, ¿y usted conoce los códigos de justicia del pueblo no sé cuánto? Que ni Yagán, siquiera sabía el nombre yo, porque no sabía que existía. sí, No, ese no fue tengo por qué conocerlo, pero ¿y cómo entonces? No, es que es su tradición ancestral, pero si esto es justicia, estamos hablando de impartir justicia. Bueno, el tema de la plurinacionalidad fue un tema feroz. Yo creo que fue contra ellos totalmente. El segundo tema, que para mí es muy relevante, es el tema del- de, de los retiros de dinero que se producían de las AFP. El no más AFP, el cambio de las AFP, vamos a destruir las AFP para arriba, para abajo. Esa cuestión ya empezó, no se dieron cuenta, pero fue contra ellos. Porque cuando la gente se dio cuenta que la plata sí era de ellos, y no como parecía ser que la plata no existía, que las AFP se las habían llevado, en 48 horas aparecía la plata, una vez que se votó el retiro. Entonces, la gente se empezó a dar cuenta que eran sus ahorros y empezó a defender sus ahorros. Y las AFP y no más AFP, y sonaron. Esa cuestión fue totalmente contra ellos. Fue muy difícil. Y por cierto, el tercer tema, que ya colapsaba cualquier cosa, era toda esta farsa, como el pelado Bade, el tipo que votaba desde la ducha, la tía Pikachu. Era un circo, era un circo, entonces no estábamos acostumbrados a estos circos. Esta informalidad, esta falta de cercanía con el ser nacional, esta falta intentar meterle la mano a los ahorros de la AFP, yo creo que nos dio el triunfo contra el mamarracho. La verdad es que me siento orgulloso de haber estado ahí. Perfecto. Oye, Daniel, yo quiero comentar una cosa y Francisco, que ya vamos a presentar más en detalle a Francisco, ¿no? Para que la gente, los auditores sepan quién es don Francisco Martínez Lavé. Eh, yo lo grafico en un hecho práctico. O sea, me encontraba, voy a tratar de ser lo más breve porque el tiempo corre acá, pero estaba haciendo un trámite en un supermercado, en una cuestión de servicio al cliente, no sé cuál para no hacerle propaganda, y había una niña, una ejecutiva que me estaba haciendo el tema, joven de unos menos de 30 años, menores que mi hijo. Y mientras me hacía el trámite, me metía a conversar y me decía, ¿usted qué hace? Yo le digo lo que hacía, qué sé yo, temas de consultoría. ¿Y cómo le digo? No llueve, pero gotea, le digo yo. Me defiendo. Entonces, a título de escopeta, me dice, estoy tan arrepentido del plebiscito del 2022. Y ahora tengo claro y voy a votar en contra. ¿No? Rechazo. Yo creo que eso evidentemente marca el sentido común que yo digo y es de ese mamarracho. Ahora, Daniel, ¿tú crees que lo que pasó
porque hay gente que sostiene esto y yo también creo que pues, tuvimos que vivir toda esta experiencia difícil, eh, grave, con riesgo de incluso de destruir el país para que la gente se dé cuenta. ¿Qué crees tú, Daniel? Mira, yo creo que esta revolución de octubre realmente iba por los propósitos y el objeto de derrocar, digamos, al gobierno democráticamente elegido. Iba para allá. Estaba tan bien organizada con una primera línea, una segunda línea, una primera línea que era la que atacaba a las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Y la atacaba con todo tipo de armas convencionales, piedras, ondas, bombas molotov, qué sé yo, etcétera. Una segunda línea que le proveía los elementos para que la primera línea pudiera seguir atacando, o sea, en términos militares le proveía la munición, le prohibía la munición a la primera línea para que siguiera atacando a Carabineros. Había una tercera línea, que es la que se preocupaba de producir la munición para pasársela a la segunda línea y la primera línea actuar en consecuencia. Y había una cuarta línea que estaba dedicada a todo lo que era la enfermería, por si no lo sabe nuestro auditor. Estaba todo totalmente organizado, o sea, había una revolución y había una intención cierta de derrocar al gobierno. Y tal como lo explicó en un programa la señora esta Martorelli, ¿ah? Estuvieron, digamos, a 30 minutos de perder la batalla. Ya no había más carabineros, no había más fuerzas, los carabineros ya no tenían más elementos disuasivos y los carabineros aguantaron. Y gracias al cuerpo de carabineros, el gobierno no fue derrotado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que esta revolución obedeció a una intención clara de derrocar al gobierno. Debo recordar de cuando se produce este enfrentamiento, este 18 de octubre, tal como tú dices, Carlos, los intereses de la gente, de la población, era salud, era pensiones, era trabajo, era seguridad. Y yo que tuve que hacer muchas conferencias para explicarle a la gente qué era una constitución, yo tengo las estadísticas. El cambio de una constitución o a lo mejor una constitución ocupaba creo que el 2%, ¿ah? El 2% de la población, el 2 o el 3%, y estaba en el lugar número 21 o 22 de las cosas que la gente quería. O sea, el cambio de la constitución nunca estuvo presente. Lo que pasa es que la clase política de la que hablé recientemente, que es la dictadura de la cual nosotros dependemos en este momento, ¿ah? A las 2 semanas vieron la cuñita y dijeron en realidad, echemos esta revuelta, es culpa de la constitución, y cambiaron el eje de las necesidades sociales que tenía la gente, lo cambiaron hacia la reforma constitucional, haciéndole creer a la gente, y así lo creyó, y por eso es que un 82% votó por el cambio de la Constitución, de que la Constitución le iba a solucionar todos los problemas. Y no es así, y las constituciones no están para eso. Las constituciones son los marcos generales en que se debe manejar un Estado, se debe administrar un Estado, y eso lo tiene que hacer el gobierno. Y son las políticas públicas las que van al detalle, son las leyes las que van al detalle. Entonces, indudablemente que los políticos, esta dictadura política, se aprovechó de la ignorancia y de la falta de cultura de la gente para llevarnos a un desastre que nos mantuvo parados prácticamente 2 años, porque todavía seguimos, digamos, con los efectos desastrosos de lo que fue esa revolución que llevó a que saliera electo el gobierno que hoy tenemos, ¿ah? El gobierno manejado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, donde nuestro progreso, nuestro desarrollo está totalmente estancado. Las inversiones que se han ido a Chile son realmente innumerables. Nuestros auditores no tienen conciencia de cuántos millones y miles de dólares se han ido al extranjero, dejándonos sin inversión en Chile y por ende sin trabajo. Correcto. Ahora, lo importante de esto, yo diría, para ir cerrando el tema, primero tener claro, yo sí creo que de repente los hechos pasan para algo y uno que es creyente no lo entiende en el momento. O sea, tal como ustedes dos, yo no solamente voté, sino que trabajé por el rechazo en el primer plebiscito. Humildemente me presenté candidato pensando que justamente lo que venía, que había que dar una batalla fuerte, importante. eh, pero las cosas, la vida y de repente Dios tiene misterio y a través de esto, porque hoy día creo que por lo menos es importante, por eso, conversar de esto, digamos, no celebrar, conmemorar esto, porque en el fondo para que la gente se dé cuenta y no, nunca más allá haya problemas, porque siempre van a haber problemas, haya situaciones, que algunas se cambien por políticas públicas, por leyes, por normas. Puede de repente existir un cambio constitucional en algún tema, sí, obvio, si las cosas son dinámicas,
pero que no exista por lo menos más intento, porque este proceso de sectores, comillas, de derecha, de algunos sectores, generó este proceso que, sin pensarlo, como bien relataba también Francisco, de las tres cosas importantes, significó por lo menos que la mayor parte de la gente, y significó por lo menos que la gente con sentido común dijera, no estamos disponibles para esto, y este mamarracho, como se dice, esta brutalidad que nos está presentando, no es lo que quiere Chile, porque Chile quiere desarrollo, quiere libertad, quiere democracia con todos sus defectos, y no lo tenemos con esto. Así que yo creo que el auditorio importante no olvidar más. Así que yo creo que ha sido vital de reflexionar, podríamos hablar mucho rato, pero el tiempo pasa inexorable. eh, ¿cierto? Tenemos que ir a Sí, una pausa musical, y vamos a retomar con otro tema interesante a la vuelta de esta pausa. Nos reencontramos, auditores, en un ratito más. en unos minutos más. Señores auditores, de nuevo de vuelta en este programa, vamos, somos chilenos en compañía de Carlos Martín y don Francisco Martínez Lavé. Ya son hora del taco, ¿no es cierto? Pasadas las 7:30 horas, ya próximo a llegar a sus casas y seguimos comentando los temas de actualidad. Una de las cosas que me ha preocupado y escuché, digamos, en las noticias y en las redes sociales principalmente, que por un parlamentario en la Cámara de Diputados, un parlamentario invitó a un colegio de niñas de Vitacura a la Cámara de Diputados para que presentaran la sesión y cómo se maneja, digamos, el manejo, cómo se maneja, digamos, la confección de las leyes. ¿Ah? Pero desgraciadamente las niñas en un momento tuvieron que retirarse, se retiraron de la Cámara de Diputados por las palabras peyorativas y muy ofensivas de un diputado del Frente Amplio. Si no me equivoco, no quiero, creo que fue el diputado Sáez, que hizo uso de la palabra y denigró a estas niñas tratándolas de que en la vida solamente les iba a ir mejor y iban a tener éxito por ser un colegio de Vitacura. Indudablemente que esto causó molestia y las niñas se retiraron a esta ofensa. No sé, ¿qué opinas tú, Francisco Martínez? Mira, esto es no conozco en detalle el episodio, pero te puedo decir que no me extraña en algunos sectores de izquierda que son absolutamente discriminadores y que van por su ideología independiente de las personas que hay detrás. Y en esto quiero también hacer una reseña cómo ha sido la campaña a favor del aborto de parte de la izquierda, que partieron con el aborto de las tres causales, después quieren el aborto total, absolutamente libre, ya no sé. Parece que los seres humanos no son seres humanos, ni incluso cuando nacen. O sea, hay algunos que hablan incluso de que los niños nacidos también debieran ellos tener la capacidad de poder eliminarlo. O sea, eso es una barbaridad, pero por donde uno lo mire. ¿Para qué hablar de la educación? De, el otro día veía un video de YouTube donde había una autoridad del Ministerio de Salud en el Congreso hablando de que los padres no tenían la tuición de los hijos y no tenían cómo oponerse a que los niños pudieran ser acompañados a cambiarse de género. O sea, desde los 3 años para adelante, ellos podían hacer un trabajo hormonal y acompañar al niño hasta que se cambie de género. Eso es una barbaridad. Los niños, la tuición de los niños la tienen los padres. Y si quieren después de los 18 años, que el joven ya tome sus propias decisiones, es un problema de él. Pero antes de los 18 años, la tuición es de los padres. No pueden quitarle esa potestad a los padres de esa manera. Más encima con algo que ni siquiera está probado científicamente. Eso no encuentro una barbaridad. Entonces, tomando de nuevo lo que tú comentas respecto de que estas niñas se tuvieron que retirar por los comentarios probablemente discriminatorios de clase o misógenos que pudo haber hecho algún parlamentario, eh, no tienen, de verdad que no tienen una razonabilidad de sentido común. Simplemente es ideología pura y extrema nomás.
Sí, no, es lo y que yo creo. apoyaba este comentario este diputado, la diputada Lorena Pizarro, que se llama, también con argumentos totalmente falaciosos, mentirosos, digamos, respecto de que le encontraba toda la razón a este parlamentario respecto de sus dichos, ¿ah? Entonces, en realidad tú ves cómo van destruyendo la sociedad y lo están haciendo a partir de nuestros hijos y de los niños que tienen 3 años, ¿ah? Con esta famosa ideología de género, que en realidad va orientada a que las personas, los seres humanos, independiente del sexo que tengan, su sentimiento va a ser de acuerdo a cómo se sientan, ¿ah? No, ya su posición hombre o mujer ya no lo define, digamos, el sexo, sino que lo define sus sentimientos. O sea, una persona puede decir, hoy día yo me siento perro, ¿ah? Soy perro y necesito comer alimento de perro. O sea, tal como tú dices, Francisco, es una estupidez tan grande que, bueno, y eso va acompañado con la educación, porque la educación la han ido destruyendo poco a poco y han ido creando seres y personas cada vez más ignorantes. Yo de repente converso con gente joven de edad escolar y adolecen de una falta de cultura bastante importante. O sea, yo quedo alambrado. Primero que nada es el uso del vocabulario. Manejan muy poco vocabulario y cuando se expresan normalmente lo hacen con un porcentaje más o menos alto de garabatos, ¿eh? No sé, Carlos, tú, Sí, ¿cómo vas no, mira, mirando? yo en esto trato siempre de tratar de... A ver, no creo en general como digo siempre, las teorías conspirativas, ¿ya? Hay conspiraciones, ¿sí? Siempre digo que para mí a John Kennedy no lo mató solo Oswald, o sea, ahí hubo metido una cosa. Pero cuando hablan de conspiraciones, yo creo que el 70%, las llamadas 80, son mitos, no son conspiraciones. Pero yo creo que aquí hay una gran conspiración, efectivamente, de este sector totalitario o neototalitario, que busca todos estos medios, o sea, ellos saben que están en una campaña, y esta gran conspiración existe, más allá que algunas cosas no sean producto de esto, de destruir los valores de la llamada sociedad cristiana occidental, para instaurar no un régimen libertario, democrático del hombre, sino para instaurar un régimen, como lo vimos, estuvimos a punto de totalitario en Chile en dos oportunidades, que no es lo mismo incluso una dictadura. Un régimen totalitario tiene elementos que hacen que no solamente se restringen ciertas libertades, sino que hay un concepto doctrinario ideológico de al hombre subyugarlo. Entonces, todas estas cosas, para terminar mi análisis, son para mí producto de esta gran conspiración que yo creo que sí existe de destruir los valores de la sociedad occidental. No digo que todas las cosas sean por eso, pero que pretenden destruirla. Y para eso tienen que hacer eso, destruir la familia como lo están haciendo, destruir la identidad de sexo, que no tiene nada que ver con la orientación sexual incluso, destruir los valores básicos, lo que decía Francisco en el primer acápite, que fue el tema, ¿no es cierto?, de la nacionalidad en el buen sentido, en el verdadero sentido. Para de esta forma, al destruir todos los que puede de principio instaurar un régimen totalitario que tengan, por cierto, que va a dar por Luis, ahí no hay libertad de nada, de opinión, de sexo, de nada, o sea, ahí va a venir la planadora absoluta, o el día absoluta. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, no se trata de ser fundamentalista, no se trata de creer en estas grandes conspiraciones, sí, pero yo creo que justamente nuestro trabajo y nuestros principios, nuestros valores tienen que ir para formando efectivamente, que es un trabajo súper difícil hoy día, para poder formar efectivamente en libertad, con respeto, pero en los valores fundamentales de una ética objetiva que existe fundamental en la sociedad, porque en el fondo lo que buscan es destruirla, esa. Y todas estas cosas que tú señalas, eso y todo lo que señala Francisco, que hay aberraciones, o sea, te hablan de los, perdón que me extienda, cómo eran los seres Sintientes. sintientes, Los- un ser humano que está en el vientre de una madre, o sea, así de aberrante. Entonces, bueno, no se trata de hacer daño a los perritos, ni nada por el estilo. Pero bueno, ya, eso es lo que creo yo, estimado auditorio. Sí, es un tema bastante delicado y bastante importante para tener presente, especialmente para los que somos padres y que ya tenemos una cierta edad y hemos sobrepasado los 50 años y hemos visto cómo ha cambiado la vida en Chile. Y para ir terminando, ¿no es cierto? Es aberrante de que en un colegio, a través de una disputa entre dos alumnos, hayan terminado los padres, digamos, peleando, digamos, con lesiones graves, en que uno atropellan a otro, etcétera, etcétera. O sea, hemos llegado a unos niveles en que en realidad
nunca se pensaron que los padres se llegaran a agarrar a puñetes por una disputa de sus hijos en el colegio. Bueno, y ya caemos a los temas de seguridad que los vamos a tocar en forma más amplia en el próximo programa. Pero tú hablaste de la sociedad cristiana occidental y me trajo a la memoria que hace poco estuvo aquí en la bahía de Valparaíso, UNITAS. Y me gustaría que Francisco Martínez, ¿no es cierto?, UNITA, digamos, que lo lidera Estados Unidos de Norteamérica, que es la democracia número uno en el mundo, y estuvo aquí en Valparaíso y estuvo con una fuerza más importante. Yo sé que Francisco Martínez se dedica a estos temas y estudia. Nos gustaría que nos explicara, primero que nada, Francisco, qué es lo que es UNITAS y qué significan estos ejercicios, porque también creo que nuestra Armada estuvo participando en un ejercicio importante, RIMPAC, en que estuvo al mando de un oficial chileno. Martínez, Francisco, te Sí, escucho. Francisco, un mira, segundo. Un segundo. dale, Y esto es importante dale, porque a mí me decía, oye, hay tantos buques hoy día en Valparaíso, claro, entonces la gente no ¿cierto? pasó inadvertido este tema. No sale en las Mira, noticias. es muy interesante esto porque no se ve poco en las noticias y se ve el hecho nomás. Oye, llegaron buques, ya, llegaron buques. Si la bahía está hecha para los buques, en realidad. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cómo se gesta esto? Yo creo que es interesante conocerlo. Y, y relevar, poner destacar cuál es la importancia que tiene nuestro país en este tema. Primero, bueno, la operación UNITAS viene llevándose a cabo desde el año 1959 bajo el amparo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este, esta operación UNITA la lidera Estados Unidos y tradicionalmente venía siendo algo organizado por ellos, planificado por ellos, iba pasando de país en país una pequeña flotilla de buques a la que se unían buques de las distintas naciones, efectuaban unos ejercicios y ya se iban. Estaban 3, 4 días y se iban. Lo que busca en el fondo la operación UNITAS es facilitar la interoperabilidad, o sea, que tengamos una forma común de trabajar los buques en la mar en distintas naciones. Bueno, este año UNITAS se presentó en la bahía de Valparaíso el 2 de septiembre y van a estar acá en Chile hasta el 12 con 29 buques, 19 buques y 24 países. Además tenemos 23 aeronaves participando en esto. Tenemos de Estados Unidos nomás, un submarino nuclear, un buque de patrullaje del litoral muy sofisticado, un buque anfibio. Tenemos también 4 aviones F-18 que son los que operan desde los portaaviones. Tenemos un avión de exploración Poseidón, que es el avión posterior al P-3 a hélice que todavía tienen nuestras marinas. O sea, son elementos sofisticados hoy día que Estados Unidos ha traído hacia acá. Bueno, este ejercicio que se venía desarrollando, como les contaba, uno a uno, país a país, con una pequeña flotilla de buque, poco a poco fue llamando la atención y Estados Unidos, que también hace estos mismos ejercicios con otros países de Asia y Europa, empezó a desarrollar, por allá por el año 2014 más o menos, empezó a desarrollar el ejercicio naval más grande del mundo, que se llama el RIMPAC. Este ejercicio naval con base en Hawái invitaron a Chile. ¿Cómo era? Era el primer país latinoamericano que era invitado a RIMPAC. Fuimos invitados, participamos y de ahí en más siempre fuimos participando con un buque de superficie o un submarino o ambos. Nunca dejamos de participar. Y el año 2018, eh, también por primera vez en este RIMPAC, que es un ejercicio inmenso donde participan portaaviones, buques de todos los países de Asia, Canadá, Europa también participa. Por primera vez, el comandante de las fuerzas navales del RIMPAC, o sea, todo lo que tiene que ver con los buques y las aeronaves embarcadas, estuvo a cargo de un oficial chileno, el almirante Pablo Niman, hoy día almirante Pablo Niman, que es el oficial, el jefe de Estado Mayor conjunto en Chile. Bueno,
este almirante, que en esa época era Comodoro, se hizo cargo de este tema. Ya los norteamericanos le iban entregando una porción del mando, de las atribuciones que tenían a oficiales extranjeros, pero llamaba la atención que fuera un oficial chileno en esta oportunidad. Bueno, después de eso, este año 2024, nuevamente en el RIMPAC cada día más grande, porque hay más buques participando, más gente involucrada. En este RIMPAC, nuevamente un oficial chileno pasó a tener relevancia en la organización del RIMPAC. Y el comandante en jefe del RIMPAC, que es un almirante norteamericano, tiene siempre un segundo que siempre ha sido ese segmento, ese estrato de la organización para países anglosajones, principalmente norteamericanos. Nuevamente hubo un chileno, el comandante Pablo Guerrero. Él fue designado ahora segundo a cargo de toda la organización, fuerzas navales, terrestres, aéreas. Eso a mí, como analista de este tema, me llama la atención, me llamó la atención poderosamente, porque hoy día estamos aquí en Chile organizando como país anfitrión a un ejercicio naval que es el más grande en el cono sur del planeta. Australia también organiza ejercicios parecidos a este, pero de esta magnitud es el más grande. Entonces uno empieza a mirar por segunda vez, perdón, en el año 2019 se organizó uno más chiquitito. Hay interoperabilidad de países latinoamericanos. Tenemos países desde México, por el Pacífico, desde México hacia abajo, donde está eh, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, y por el Atlántico está Brasil y Argentina participando en este ejercicio con buques y aeronaves. Y Uruguay también, por cierto. Y además hay otros 14 países más que tienen representación con observadores o fuerzas terrestres que enviaron a participar, porque este ejercicio UNITA no solamente involucra en esta oportunidad a la Armada, sino que también al Ejército y a la Fuerza Aérea. O sea, es un pequeño RIMPAC acá en Chile. Entonces, el análisis que uno se hace, esto no llegó de la noche a la mañana, no fue porque éramos los más encachados, porque fuéramos los más poderosos, nada. Simplemente esto es profesionalismo, perseverancia y hacer las cosas bien, siempre, y mostrándose. Entonces, obviamente que los norteamericanos, que son los que tienen el poder naval en el Pacífico, y que les interesa que exista una interoperabilidad, le dieron a Chile la opción de organizar y ser anfitrión de este ejercicio. Yo quiero relevar esto, destacarlo, porque así como nos ha costado llegar aquí, es importante mantenerlo y hacerlo y mejorarlo, porque estamos dando una muestra de que somos respetados y apreciados en nuestro profesionalismo en estas latitudes y en este segmento del trabajo en el mar. Entonces, ese era el comentario que Bien, quería hacer. interesante tu aporte, Francisco, porque en realidad uno se pregunta, y mientras tú hablabas, yo pensaba, bueno, ¿y por qué no se lo entregaron a Perú, no se lo entregaron a Colombia, o por último a Claro. Brasil, que es un país mucho más grande, etcétera? Se lo entregaron a Chile. Entonces, nuestros auditores que nos van escuchando, ¿no es cierto?, ahí en la micro, en el taxi, en el colectivo, deben sentirse orgullosos, orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y especialmente en lo personal de nuestra Marina, en que el país más poderoso del mundo le entrega esta inmensa responsabilidad a oficiales chilenos, como tú explicaste, RIMPAC, que es un ejercicio que se realiza en la cuenca del Pacífico con una cantidad tremenda de marina, fue manejado y mandado y gobernado por un oficial chileno. O sea, es tanta la confianza que tiene Estados Unidos respecto de nuestra Fuerza Armada y en especial de la Marina, que le entrega esta responsabilidad. Así que, señor auditor, usted debe sentirse orgulloso de la Marina que tenemos. En este momento se está realizando este ejercicio aquí en Chile con unidades de diferentes países a cargo de chilenos. Y tal como dice Francisco, se integraron fuerzas aéreas y fuerzas terrestres a cargo de un chileno, de fuerzas de oficiales chilenos. Entonces eso indica que en realidad nuestro prestigio ante los Estados Unidos es bastante grande y tal como dices tú, se ha ido ganando a través del tiempo, a través de nuestro profesionalismo.
lo que también nos lleva a que seamos vistos dentro de la comunidad internacional como un país serio, unas Fuerzas Armadas serias, profesionales, eficientes, ¿ah? Respecto de todos estos temas que realmente son importantes. Yo quisiera acotar algo más de lo que dijo Francisco Martínez. Cuando nace UNITAS, UNITAS nace, recordemos, en plena Guerra Fría, año 59. ¿Mm? Vienen los misiles de Así es. octubre, más adelante, vino la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Estos grandes bloques, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia versus Estados Unidos, Guerra Fría. Entonces, nace UNITAS porque lo que le interesaba a Estados Unidos era tener una capacidad de protección del continente americano, era poder defenderse contra el bloque soviético, ¿no es cierto?, que estaba formado por China, Rusia, precisamente Rusia a la cabeza, China y todos los países, digamos, del área comunista. Entonces, lo que necesitaba Estados Unidos era mantener un entrenamiento y una capacidad de que las naves fueran, los países pudieran interoperar, manejar los mismos procedimientos, tanto en la guerra antisubmarina, en la guerra antiaérea, o en la guerra antisubmarina, o en la guerra superficie, mantener el mismo lenguaje, los mismos procedimientos y estar todos unidos en el caso de que hubiera una confrontación mucho más grave entre Occidente y Oriente. No sé tú, Y Carlos. otra cosa que quisiera también agregar es que, como les mencionaba antes, la UNITAS desde que nace son buques que vienen y van pasando por cada país. Entonces, la operación aquí en Chile estaba radicada en la escuadra chilena, que recibía la planificación central de Estados Unidos y la ejecutaba con los buques que enviaba a esos ejercicios. Sin embargo, esta UNITAS en particular hizo subir el nivel de planificación. Ya no está radicado solamente en la escuadra que operaba antes con los buques. Ahora subió a la Dirección de Operaciones Navales, que hace una planificación completa. Llevan 6 meses planificando estos ejercicios, 120 personas de distintos países, y a cargo de esto está el director de Operaciones Navales, el almirante Claudio Maldonado. Entonces, ya no solamente hay profesionalismo en la mar, sino que hay profesionalismo, aprecio y respeto por el trabajo que se realiza en la planificación estratégica de este ejercicio. Oye, es importante, bueno, los que tenemos, como dice Daniel, un poco más de experiencia, nos acordamos absolutamente y tengo la percepción de que efectivamente eh, en la comunidad existía una claridad, existía, bueno, y muchas cosas. Uno veía en las calles, y de otro tipo no teníamos gente de color, se extrañaba, uno encontraba anecdótico de repente algunos marinos morenos, qué sé yo, afroamericanos, como se dice, y que hoy día uno los ve casi todos los días, digamos, habitualmente. Entonces, era todo un proceso cultural. Yo creo que tú dijiste algo importante, no sé si fue Daniel o Francisco, de que esto casi no sale, o sea, uno ve los videos, sí, algo salía, sale, operación, pero quizá en este mismo contexto de los cambios valóricos como que no se le da la relevancia, porque no es que uno sea belicista, no es que uno quiera, No, sino que no. no se le da la relevancia que tiene hoy día a través incluso de los mismos medios de comunicación, que quizás porque tienen otro contexto también en la ciudadanía de la comunidad, pero yo creo que sería muy bueno que la gente también supiera, insisto, no por un ambiente belicista, sino por un, un- un reconocimiento a ciertos aspectos que son necesarios en la vida. O sea, por algo tenemos Fuerzas Armadas, si no fuéramos ángeles y perfectos no tendríamos, pero como somos seres humanos tenemos que tener, aunque a algunos no les guste. Entonces, yo creo que falta, y en eso responsabilidad quizás también de los medios de comunicación y de eso de darle mayor énfasis y mayor relevancia a este tipo de cosas. No sé qué te parece a ti, Francisco, esa materia. Mira, encuentro muy importante la apreciación que tú haces y que tú mencionas al término belicista. En realidad, mientras uno más se prepara para enfrentar un conflicto bélico, más tiempo tiene de paz. ¿Por qué? Porque hay disuasión. Te empiezan a respetar y te miran con otros ojos. O sea, ya sabes que no te metas conmigo porque esto te puede costar algo más caro que lo que tú crees.
Entonces, yo creo que el tener solamente un pensamiento de que las Fuerzas Armadas o prepararte para la guerra no es algo que contribuya al crecimiento del país, yo creo que ayuda mucho. La seguridad, como lo vemos también en la seguridad interior del país, que está todos los días bastante más deteriorada, afecta a la economía del país, afecta al crecimiento. Si tú te descuidas con la parte exterior, finalmente ya llega cualquiera. O sea, ya es una cosa absolutamente De, eh, de ahí, que no puedes defender. de ahí quería Por eso que la aportar, disuasión es muy importante. ahí quería aportar, digamos, los pocos minutos que ya nos van quedando y siempre el tiempo se nos hace escaso, de que en realidad esta actitud belicista, y comparto completamente, y me ganó la palabra Francisco, no es una actitud belicista, es todo lo contrario, es una actitud antibelicista, porque en la medida que mejor Paz. estemos preparados, más paz vamos a conseguir. Las Fuerzas Armadas no están para hacer la guerra, están para evitar la guerra. Quienes hacen la guerra son los políticos, no las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se preparan para tener paz. Y tal como dice Francisco, eso va orientado, y quizás lo podríamos hablar en unos programas, a la disuasión y explicar qué es la disuasión. Entonces, en la medida que mejor estemos preparados, indudablemente que vamos a tener mejor desarrollo, más seguridad. Yo hace años atrás me conversaba con unos amigos, me decía, oye, la Fuerza Aérea está comprando F-5, 15 F-5, 20 F-5, y con esa plata podríamos construir, qué sé yo, no sé, dos hospitales. Sí, conforme, que tienes razón. Pero si no tuviéramos los F-5, no tuviéramos los buques de la Marina, tendríamos aquí, estamos en Reñaca, me acuerdo, tendríamos aquí al frente pesqueros peruanos sacándonos el pescado, digamos, a 2 millas y acompañados con una fragata peruana. ¿Y qué se puede hacer ahí? Correcto. Como Y, tenemos, y- y pensemos en la guerra del Pacífico, ya no nos queda nada, pero la guerra del Pacífico, si no, Chile no hubiera tenido la compra de los blindados y el potencial, el mar que tenía, se hubiera metido Argentina y otros países, entonces hubiera sido Y más desastroso. acordémonos, y acordémonos de los paneles solares en el Estrecho de Magallanes, que yo creo que ese es tema para una próxima y conversación. tenemos temas pendientes para Claro. un próximo programa. Así que, señores auditores, quedamos en deuda con ustedes, con tantos temas que comentar, y además con nuestro especialista, analista, don Francisco Martínez, la vez que tuvo, digamos, el gusto de acompañarnos en esta oportunidad. Un agrado. Muchas gracias por la invitación. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Nos vemos. Hasta el próximo viernes. Gracias a Dios.